Cuando estaba diciendo del domingo, de las elecciones, y cuando uno ora por quién va a ganar o lo que sea, ¿en qué piensa, no? ¿A quién voto? ¿O qué voto? Y vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿En qué tenemos que pensar o qué tenemos que orar cuando oramos por las autoridades? Y dice, 1 Timoteo 2, versículo 2, oren en especial, o sea, creo que a veces lo hacemos un poco, por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad. ¿Para qué? Para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad. Y pensaba, y de casa después les infiere que gobiernen de tal manera que podamos predicar el Evangelio, que podamos disfrutar de reunirnos, de abrir las puertas del salón, de ir a tener la libertad para ir a distintos lugares. Esto es un paréntesis, este no es el mensaje de hoy. Pero quería compartir con ustedes este versículo para tenerlo presente, porque a Dios le importan las autoridades. Además, es Dios quien las pone. Nosotros votamos y hacemos una película y ellos entiendan que porque ellos quisieron llegar ahí. Pero en realidad, todos los presidentes, todos los senadores, diputados, todos los intendentes, todos los ediles, los alcaldes y todo el que venga.com están en ese lugar porque Dios quiso que estén. ¿Sí? Entonces, y Dios, mientras Dios quiere, está ahí. Dios no quiere, lo saca. Podemos pensar en la Biblia y pensar lo que hizo cada uno de nosotros. Que eso, ¿vieron que te vas a comer pasto a Nabucodonosor? El rey más poderoso del imperio de aquel entonces, de Babilonia, lo hizo comer pasto, literal. Porque estaba muy agrandadito. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Uno, oren siempre por las autoridades. ¿Qué tenemos que orar? La Biblia nos enseña qué orar y qué pedir. Esto es un paréntesis, ¿sí? Porque por supuesto que en la iglesia no hacemos política, pero en la Biblia sí nos dice hay que tener en cuenta a las autoridades. Hay más versículos, pero yo pensaba en esta canción, A tus pies, la pedí porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar compartiendo hoy. No vamos a seguir con el estudio sistemático que estamos haciendo los viernes. Decía Lale, yo estoy leyendo Génesis, yo le digo que estoy leyendo Salmos, y realmente es hermoso leer los Salmos porque es como conocer la intimidad que los escritores de los Salmos, es como que ellos abren su corazón y te cuentan cómo fueron sus luchas, porque aparte Dios les muestra de cada uno de ellos sus temores, sus enojos, sus preguntas. Si muestra de cada uno de ellos el cuestionamiento que le hacen a Dios, muestra de cada uno de ellos cómo se quejan, hasta cuándo Dios va a seguir haciendo eso, cómo muestra cómo creyentes fieles tenían enemigos, cómo la pasaban mal también, cómo tenían momentos espectaculares donde alababan al Señor locos de contentos y alababan el estar en la casa de Dios, y otros momentos donde se sentían totalmente solos, rodeados de enemigos. Y cómo pueden ver, empezar quejándose de la situación que vivían y terminar alabando a Dios, porque una vez el proceso, como Dios los enseñó a ver su mano y su presencia y su soberanía en eso. Y es re interesante porque cada uno de nosotros pasa por circunstancias y se puede identificar con ellos. Y al identificarse, disfrutar de las mismas cosas que ellos disfrutaban. Y eso realmente es agradable ver, ¿sí? Los salmos de David, cuando David no confesaba el pecado. Y cómo estaba mal y re mal mientras no confesó su pecado. Entonces, estas canciones que nosotros cantamos acerca de la gracia del Señor, que es lo que se está viendo también los viernes, que era lo que no lograban entender los judíos
religiosos, que no había nada que se pudiera hacer para obtener la salvación, sino que era por gracia, pero que luego que uno obtiene la salvación, o sea, que Dios te da la salvación a través de tu fe en Jesucristo como tu Salvador, a través de depositar tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz, y lo que Dios dice que Cristo hizo ahí en la cruz por ti. Después la vida cristiana también se vive por fe. Romanos dice, por la fe el justo vivirá. Y eso quiere decir, así obtiene la salvación. Santiago también dice que por la fe el justo vivirá. Y eso habla de ¿qué? De la fe práctica, de la fe de todos los días. Entonces, es interesante, ¿no? Poder pensar en eso, que es por gracia. Y dice, el Señor es el Dios de la otra oportunidad. El Señor es el Dios que te mira, y aunque Él es santidad, aunque Él es infinitamente santo, aunque Él es la justicia perfecta, aunque Él castiga el pecado con la muerte, Él te mira y quiere que nadie vaya a condenación, sino que uno se arrepienta y que viva cerquita de Él. Y uno empieza a enamorarse del Señor. Y por ejemplo, la primera canción que cantamos hoy estaba inspirada en el Salmo 37. ¿No? Y el Salmo 37, a veces el único versículo que conocemos del Salmo 37 son el 4 y el 5, porque lo dedicamos los días de cumpleaños. O alguien nos dedicó a nosotros. Pero en realidad, todo ese salmo habla acerca de esa experiencia de depositar nuestra fe en el Señor y en su palabra. Y cómo Dios bendice nuestras vidas. Yo pensaba, ¿qué hace especial el cielo? Y la calle para el cielo, la otra vez el millo habló de la Jerusalén y dio la medida que va a tener la Jerusalén celestial y que van a ser calles de oro y que no va a haber más llanto, más enfermedad, no va a haber problemas. Sí, eso hace especial el cielo, sí, por supuesto. Ya no voy a tener más achaques, más dolores, más conflictos. Pero ¿qué es lo que hace especial el cielo? La presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Y qué hace de especial que el Señor venga a buscarnos? Que viene a buscarnos. Pero hay veces que nos pasa que nos olvidamos y perdemos de vista que la esencia de la vida cristiana es el estar en la presencia del Señor. Como decía esa canción, a tus pies. ¿Sí? Es tremendo el pasaje, y le digo, miren, si busquen en YouTube, si quieren, The Chosen, que es el elegido, los elegidos, que tiene el episodio de María, cuando María derrama el perfume a los pies de Cristo, es alucinante, pero si no es más fácil buscar en la Biblia. ¿Sí? Y está el contraste entre Marta y María. ¿Y cuál es la parte mejor? La parte mejor es estar en las cosas del Señor o estar con el Señor de las cosas. Es estar con el Señor de las cosas. También hay que hacer las cosas del Señor, por supuesto, pero es estar con Él. Y en esta lectura de los salmos, ¿sí? Bueno, podría partir de distintos salmos, pero hay un salmo que está bien lindo, que es el Salmo 16. Y el Salmo 16 empieza con algo que todo cristiano creo que hace, que tiene claro, que es tener convicciones de quién es Dios, en qué cree, de manifestar lo que Dios es lo mejor. Por ejemplo, como dice el Salmo 16:1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. No de decir yo confío en Dios, de hasta orar diciendo yo confío en ti, pongo mi vida en tus manos. Después dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Y yo creo que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, cuando andamos cerca del Señor, tenemos esta palabra. Decimos, ¿qué quiere decir que tú eres mi Señor? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy manifestando? ¿Qué quiere decir tú eres mi Señor?
todavía no sé. ¿Eduardo? Ahí está. Tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, mi Señor, mi Kyrios, tú eres el que manda en mi vida. A veces discutimos mentiras, Dios, somos medio ni nos damos cuenta de lo que realmente decimos, ¿no? Y Señor para acá y Señor para allá. Pero a veces nuestro Señor es Señor con minúscula. Realmente no es el Señor, pero muchas veces es verdad. Jesús es mi Señor. Y muchas veces es verdad. No, yo quiero que Él sea mi dueño, como dice ahí. No hay nada, me doy cuenta que no hay nada mejor que estar con Él. O sea, que no hay nada mejor fuera de Él, que la vida que Él propone es la mejor. Y quiero sus cosas. Y quiero estar en sus cosas. O por ejemplo, como dice el versículo 5. Muchas veces también es fácil decir, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Yo puse por ahí, bueno, que en Él, o sea, que Él es el que me da todo lo que necesito. Y hasta le puedo decir a otros esto. Pero ¿saben qué es a veces lo difícil? Cuando uno mira los salmos y uno va avanzando, se encuentra que la parte más jugosa, la parte más linda es, por ejemplo, el versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿No? Uno le dice a Dios, Dios, tú me vas a mostrar por dónde caminar, por dónde tengo que ir para que me vaya bien. Que me vaya bien no quiere decir que tenga plata, no quiere decir que no tenga enfermedades, pero para que mi vida tenga sentido, por dónde transitar. Pero miren lo que viene después, que es lo que yo quiero centrarme hoy. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y yo creo personalmente, basado en mi experiencia personal, que esta es la parte que más fracasamos los creyentes. Creo que como esto muchas veces no es verdad en nuestra vida, y solamente a veces nos limitamos a captarlo, y a decirles a otros que esto puede ser realidad en su vida, y solo a veces nos dedicamos a decirle a otros, no, la vida cristiana es relación con Jesús. Y teóricamente sabemos y podemos llenar escritos y hacer pruebas, y decirle a mucha gente en qué consiste la vida cristiana. Pero muchas veces nos falta esto, en tu presencia, vivir esto, estar a los pies del Señor. Y por esto, ¿qué nos pasa? Y nos aburrimos. Llega un tiempo que después que se nos va la química de nuestro encuentro con Jesús, porque como hay una química cuando un hombre y una mujer se enamoran uno del otro, también hay una química cuando yo me encuentro con el Señor y me enamoro de lo que Él hizo por mí y de cómo Él pagó en la cruz por mí, siendo yo tan pecador, y todo lo que implica la salvación. Pero después uno, en el devenir de la vida cristiana, en el devenir del tiempo, le pasa que pasa cierto momento y empieza a desear o a veces a vivir como viven los no cristianos, a tener las mismas ordenar la vida, ¿sí? A veces hasta como lo hacen los no cristianos. Y después, ¿qué les pasa? Y bueno, y termina como diciendo, qué sé, ya no me cautiva tanto ir a la iglesia, no me cautiva tanto esto de la vida cristiana. Es más, la cabeza puede jugarte tanto que te parezca que viven mejor y son más felices los que no conocen a Cristo que uno. ¿Y por qué uno puede llegar a esa situación? Porque no ha disfrutado de estar en la presencia del Señor. Miren, entre nosotros no hay nadie que no sepa esto. Pero esta noche yo lo quiero hacer pensar en lo que Dios me hacía pensar en mi casa todos estos días, y en lo que luchaba de mañana y le decía al Señor en la mañana, Señor, ayúdame a vivir el día contigo. Y de noche, o al otro día de mañana, cuando pasaba racha el otro día, le tenía que decir al Señor, soy tan necio,
tan tonto que vuelvo a fracasar en lo mismo. Y viví todo el día de ayer. Los minutos que estuve en la mañana contigo fue lo único que tuve en tu presencia. Y después viví en mis propias cosas. No sé si a ustedes les pasa. Y por eso es que no disfrutamos de lo que dice este versículo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando yo leía este versículo pensaba en esto, lo pensaba en pasajes como Juan 4:14. ¿Se acuerdan qué pasaje es ese? Ese es el pasaje cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Una mujer como tantas mujeres de hoy en día y tantos hombres de hoy en día. Secos por dentro. Insatisfechos totales. Viviendo situaciones, ¿no? Había tenido 5 esposos, pero el que ahora estaba ni siquiera era su esposo. Cambiando, tratando de encontrar felicidad y viviendo como podía, a los ponchazos. Y el Señor le dice, si tomaras del agua de vida, no tendría sed jamás. Y ella le dice, sí, yo quiero, dame de esa agua, pensando que era un agua, era algo mágico, el agua de Querétaro. ¿Sí? Era algo medio que le podía dar, y el Señor le dice, no es algo, es una persona, soy yo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 4:14? ¿Qué dice Juan 4:14? Alguien que lo lea. Están lentos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Eso quiere decir que cuando yo estoy disfrutando de Cristo, cuando estoy en su presencia, que eso no quiere decir estar orando todo el tiempo en mi casa, sino viviendo en su presencia, con Él presente en mi vida, hacerlo parte de mi día a diario, en mí va a haber esa satisfacción. Aunque esté pasando que se haya muerto la persona que más quiero en ese momento. Aunque esté pasando que capaz que tenga el último montoncito de harina y un poquito de aceite para hacer la última comida y morirme, como aquella viuda con su hijo. No importa qué situación. Cuando yo estoy deleitándome en el Señor, estoy disfrutando de su presencia, estoy a los pies del Señor y estoy disfrutando de, ¿qué dice acá? Y estoy teniéndolo presente y haciéndolo parte de mi vida. Dice, en tu interior correrán ríos de agua viva. Va a haber frescura. Aquella mujer samaritana estaba seca por dentro. Pero ¿saben lo que nos pasa a veces los creyentes? Que esa frescura que el Señor quiere poner en nosotros, la tenemos en un costadito porque el Señor nunca se va de nosotros. Y no la disfrutamos. Es como tener un día de verano una bebida, esa que más te gusta, refrescante, esa que cuando la tomas haces y no tomarla, porque no disfrutamos a Cristo, sus promesas, su persona, lo que Él dice de cómo enfrentar cada una de las situaciones, de descansar en Él. Y entonces, ¿saben qué? Los demás nos miran, o uno mismo se mira a sí mismo y está totalmente insatisfecho, porque no está encontrando satisfacción en quién, en Cristo. Pero también Juan 7:37 al 38 dice esto mismo, ¿no? Complementa el versículo ¿Cuál? 7:37-38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? O Juan 6:35, otra cosa que me encanta. Juan 6:35, el Señor se presenta como el pan de vida. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
¿Y de qué habla acá? De satisfacción. Pero no de los intestinos estos. No es satisfacción del estómago este. No habla de esa hambre. Pero verdad que a veces los creyentes vivimos vidas más resecas o hambrientas que los mismos que no conocen a Cristo. A veces me pasa eso. A veces parece que los que están a mi alrededor que no conocen a Cristo tienen más alegría, no es alegría, pero más gozo, tienen más sentido que uno que conoce al Señor. ¿Y por qué no puede pasar eso? ¿Por qué podemos sentirnos insatisfechos? ¿Por qué podemos sentirnos que nada nos llena? ¿Por qué un creyente puede sentirse que tiene una cantidad de cosas, pero que no tiene nada? ¿Por qué un creyente puede llegar a buscar en otros lados y no en las cosas de Dios para encontrar la verdadera felicidad? Puede estar viniendo a las reuniones, puede estar sirviendo al Señor y haciéndolo para no quedar mal, haciéndolo porque asumió una responsabilidad y asumir la responsabilidad de darle la casa a los niños. Y si yo no voy, dejo a fulana o a fulano ahí solo, más solo que el uno. Pero tener una vida como totalmente vacía. ¿Nunca se sintieron así? ¿Un cristiano puede sentirse así? Sí, hermanos. Y no es pecado. No es pecado sentirte como un perro, apaleado. No es pecado sentirte solo. No es pecado sentirte abatido. No es pecado hacerte preguntas que no encuentras respuestas. Cuando uno mira los salmos, están todas ellas ahí. Uno mira, cuando yo me hice un esquema que puse en tu presencia, ¿qué encuentro en la presencia del Señor? En la presencia del Señor, por ejemplo, aprendo a ver las cosas como Cristo las ve. Y me acordé de Elías, gran profeta. Y Elías en un momento de su vida tenía la cabecita perdida. Sus pensamientos iban por un lado incorrecto. Su discernimiento de lo que estaba sucediendo, de cómo estaban sucediendo las cosas, su discernimiento de lo que estaban haciendo los demás, estaba equivocado. Hasta que Dios, ¿qué hizo? Hasta que llegó a decirle a Dios que quería que Dios le quitara la vida. Hay que estar mal para decirle a Dios, quítame la vida. No ese, ojalá me muriera, ese Miguelito. No, ese, Señor, no me da la nafta para yo quitármela. Así estaba Elías. Sus pensamientos totalmente mal. ¿Puede pasarnos, hermanos? ¿A un creyente puede pasarle que la cabecita se le extravíe? Sí, claro que sí. Pero ¿por qué nos llega a pasar eso? Una de las razones es porque nos hemos olvidado. O mucha parte de nuestra vida ha estado o no ha estado disfrutando de la presencia del Señor diaria en nuestra vida. Porque nos hemos olvidado de estar tiempos de oración, pero no la oración religiosa, la oración fresca. La oración donde le cuento mis penas, le cuento mis fracasos, le digo, Señor, soy una lástima, soy una lágrima andante. Tienes razón, porque eso es confesar, decirle al Señor, tienes razón, me sigo equivocando. A ver, estoy como los corintios. Hace 40 años que soy cristiano, tendría que estar comiendo guiso de poroto, me tendría que poder dar un guiso de poroto, un asado, y estoy con natilla todavía. Esto les digo a los que conocen la Biblia, que cuando el apóstol Pablo le dice, a ver, hace no sé cuántos se convirtieron, y no le puedo enseñar cosas profundas porque no han crecido espiritualmente.
¿No te ha pasado a veces que te encuentras como que, es más, no solo que no has crecido, sino que has retrocedido? ¿No te encuentras a veces que pecados que tú habías vencido empezaron a apoderarse de ti de nuevo? ¿No te encuentras que a veces que aquel dominio que tenías de la Biblia, que aquello que tú te acordabas de los pasajes bíblicos, ya te lo has perdido porque hace bastante tiempo que no estás en las cosas del Señor? ¿No te pasa a veces que has perdido el fervor, lo que la Biblia dice en Apocalipsis, el primer amor? ¿Y la vida cristiana se ha transformado en algo medio rutinario? ¿En algo que canto el domingo a las 9:30 de la noche cuando me voy para mi casa? Sabremos cumplir. Ya está. Un domingo menos para la jubilación o un domingo más para la jubilación cristiana. Todo esto que yo les estoy contando, hermanos, son cosas que me pasan. Yo me gusta abrir el corazón con ustedes, porque esta es la vida cristiana. Cuando Pablo decía que era el peor de los pecadores, no era demagogia que decía. Y esto tampoco es demagogia de parte mía, para que diga, ay, pobrecito el Jorge. Sí, para lo que está viviendo. No, no. Así estuviera viviendo todo perfecto en mi vida, me puede llegar a pasar lo mismo. ¿Cuándo qué? Cuando me olvido de estar en su presencia. Cuando me olvido de estar a sus pies. Y después canto la canción, día a día, la que le gusta a Joaquín, día a día Cristo está conmigo. Y me acompaña no, no sé, esta no, la de la otra. Oh, qué amigo. No, ¿cómo es la que te gusta a ti? Yo, hallé un buen amigo. Mi alma, ¿cómo sigue? Bien, y ahí sigue, ¿no? Pero después canto esas otras que hablan de comunión con el Señor. Y es mentira. Es mentira. Y vengo acá al salón y no vibro cuando cantamos. Porque las canciones esas perdieron sentido. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no vivo eso en mi vida. Entonces, después cuando, y disculpen por lo que voy a decir, va primero para mí. Después cuando decimos, vamos a tener alguna participación espiritual, que eso entiéndase como orar en la reunión o hacer alguna otra cosas, muchas veces no oro porque soy tímido. Muchas veces no oro porque hace poco que vengo, pero otras veces no oro porque nunca, en la semana ni oré. Ni estuve en la presencia del Señor. Eso es lo que me pasa muchas veces a mí. Llego a la cena del Señor y que si estuve lejísimo de Él, ¿qué me voy a hacer tan careta para ponerme a orar acá? Entonces, nos acostumbramos y decimos, mira, a ver, tengo el orden, mira. Hora número 1, fulano, siempre fulano. Le puedo errar capaz que en 2 o 3 de los nombres de los que oran en la reunión. ¿No disfrutaron el otro día cuando dirigió Christopher? Yo la disfruté, la cena del Señor, cuando dirigió Christopher. Exacto. Pero no porque haya dirigido Christopher, porque eh, nombra algo, claro, exacto, pero es eso. No, pero yo lo que quería decir es, ese día oraron una cantidad de hermanos, exacto. Bueno, está bien, pero más allá de a veces puede ser el que le da la vuelta, a veces puede ser culpa del que dirige, pero no le echemos la culpa a otro, sino, a veces nos pasa, hermanos, que nos falta esa frescura de haber estado con el Señor antes. Eso es lo que yo quiero transmitirles hoy. El Señor le dice a la iglesia, a una de las iglesias de Apocalipsis, y nos pasa a nosotros. Ustedes son celosos de buenas obras, pero se olvidaron del primer amor. ¿No? Le dice, se olvidaron de mí. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para quién es ese versículo? Es para la iglesia. Nosotros lo usamos para predicar a las personas que no conocen a Cristo.
Pero es Cristo que te dice, hey, Jorge, en la semana me tuviste como un sketch que hacíamos cuando yo era adolescente, que, que hacíamos que el Señor lo sentábamos en una silla y hacíamos todas las actividades del día. Y al Señor lo teníamos sentadito en una silla acá en el rincón y el Señor se paraba como para decir, acá estoy, y el Señor, siéntate un poquito más, párate, ya te atiendo, para un poquito. Y se ponía a hacer algo. El Señor se paraba de vuelta para querer interactuar con nosotros y le, Señor, por favor. ¿Saben lo que terminaba haciendo? ¿Alguien se acuerda de ese sketch? Después me acusan de veterano, pero no importa. Sí, lo agarraba y lo terminaba crucificando. Quédate mejor en la cruz. Eran de los sketches de OM y de todo aquello que nos venían antes. ¿Sí? Y saben, hermanos, a veces nos pasa eso. Yo pensé, en la presencia del Señor, a los pies del Señor, yo dejo de ser el centro. En el último tiempo de mi vida he aprendido esto, que lo sabía desde hace mucho tiempo. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es pensar en los otros que mirarte el ombligo. Cuando más atribulado estás, cuando más las cosas no te salen, empieza a pensar en los demás. Eso fue lo que el Señor hizo con Elías. Le dio de comer, lo hizo descansar. Bueno, ahora anda porque te voy a mandar a que hagas tal tarea. A nombrar unos reyes por allá. Pensar en los otros. Eso es antihumano. Eso pasa cuando uno que dedica tiempo a estar en la presencia del Señor. En esa comunión que va más allá de sentarte detrás de una Biblia. Que puede suceder, no solo sentado, puede suceder estar caminando, estar trabajando, haciéndolo parte de lo que estás haciendo en ese momento. Y ahí el Espíritu Santo va trabajando en ti. Yo pensaba, valoro de otra forma, soy sensible a la necesidad de los demás, disfruto de la presencia del Señor y su compañía. Miren, 37:7, miren lo que dice, y ya voy a ir terminando. Salmo 37:7. Salmo 37 está bueno. Pero el 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Pero me encanta la otra parte. Ya esa estaba salada. Guardar silencio delante de Dios. Callarme la boca, apagar mi mente, hacer un alto. Es como cuando vieron que alguien quiere hablar con alguien y va a la casa a hablar y el otro sigue haciendo las cosas y dice, dale, empieza, cuéntame lo que tiene para decirme. Y el tipo sigue haciendo todas las cosas, ¿no? ¿Qué le dice uno? ¿Nunca le pasó ir a visitar a alguien? Porque tenía que hablar con él. Y la persona siguió en lo de él. Sí, dale, dale, que yo sigo en esto ¿Y tú qué le dices si te animas? Si tienes confianza. Exacto. ¿Me vas a escuchar o no? Quédate quieto, muchacho. Es lo mismo que le dice a un niño, ¿no? Cuando uno va a llamarle la atención a un niño y el niño le da ñeñe. Hijito, siéntese ahí y escuche. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer delante del Señor. Pero mire la otra parte, que solo es posible porque la vida cristiana es sobrenatural. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, no te alteres por las cosas que suceden a tu alrededor. No te alteres. Y yo pensaba, disfruta para no alterarme. No te pongas nervioso. No te desesperes. Pero no solo, porque acá dice, no te desesperes cuando ve que a los demás le va bien. Dios se encarga de todos, Dios es justo. Pero Dios dice, no te alteres cuando ve que hace no sé cuánto que estás orando por esta enfermedad y parece que el Señor no te responde. No te alteres cuando te hicieron algo, ciertas personas hicieron algo que te perjudicaron. No te alteres cuando ora y ora por algo y parece que Dios no te escucha. No te alteres. Así, ¿cómo hago para no alterarme? ¿Es facilísimo decirlo o no es facilísimo decirlo?
¿Cuál es el secreto para no alterarse? ¿Cuál es el opuesto a no estar alterado? Bien. Estar en, como decía un hermano que cuidaba el campamento, que era sereno, César, cuando uno le preguntaba cómo está la noche de sentido, no la noche atmosférica, sino la situación, él te decía, decía que te decía, todo en paz, ¿no? Todo tranquilo. Ahora, ¿uno puede estar en paz aunque afuera haya turbulencia? Sí. ¿Como quién? Como el Señor Jesús en medio de la tempestad. Ah, pero ese era el Señor Jesús. No, porque el Señor Jesús estuvo en paz y tranquilo en medio de la tempestad para poder ser nuestro sumo sacerdote, habernos demostrado que se puede pasar por esas situaciones, estar en paz y ser nuestro oportuno socorro. El Señor dice, mi paz les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo te doy no es como la que el mundo te da, es distinta. Es no estar alterado a pesar de que todo esté patas para arriba. Y para eso tengo que sincronizar con lo que Dios dice. Y por fe. El justo por la fe vivirá. El cristiano va a poder seguir adelante por fe aunque haya cosas que no entienda. Señor, acá estoy. No puedo más. Ayúdame a disfrutar de ti. Y cuando yo disfruto de Él, ahí empiezo a disfrutar de su paz. Ahí empiezo a disfrutar de sus promesas. Y el Espíritu Santo me pone en mí qué cosas tengo que orar. El Espíritu Santo me empieza a mostrar, sí, a ti te pasa esto, pero mira, eh, anda a ayudar a fulanito, que yo te voy a bendecir. Y uno, Señor, ¿eso quieres que haga? ¿Y qué pasó con mi problema? Fulano, anda, ayuda, anda, haz tal cosa. Hazme caso en esto. Como Jesús le dijo a Marta y a María, ¿no? Las dos vinieron desesperadas. ¿Y qué les dijo cuando estaban nerviositas? Tranquila. ¿No te dije que si crees verás el reino de Dios? La gloria de Dios, perdón, gracias. ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? Y perfectamente podrían haberle dicho, Señor, está todo bárbaro contigo, ¿no? Pero, es más, se lo dijeron. Pero el Señor sí tenía el control de todas las cosas. Eh, bueno, y ya se me fue el tiempo, pero pensaba en el Salmo 42. Se lo dejo para que lo lean. Dice, exacto, dice versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y yo iluminé acá. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y miren cómo sigue el salmista en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Si se dice eso a sí mismo, quiere decir que estaba así el tipo. Y la respuesta es, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque Dios va a hacer su obra y vas a terminar alabándole. Por fe. No sé, yo sé que todo lo que me pasa voy a terminar, si yo me mantengo en sus caminos y disfrutando de Él, voy a terminar alabándole. Y eso me da fuerzas para levantarme cada día. Me da fuerza para servir a otros. Me da fuerza para no mirarme tanto a mí, mirarlo a Él y decir, Señor, gracias porque puedo alabarte y porque te tengo para seguir contigo en esto. Dice, salvación mía y Dios mío. Qué espectacular, ¿no? Entonces, 42:8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. De día y de noche. ¿Sí? ¿Dónde está la satisfacción?
en la presencia del Señor. Entonces, mucho bla bla. La gente hoy en día, si nos ve más disfrutar de la presencia del Señor, va a querer conocer al Señor. Nosotros escuchamos ese discurso de lo que en Europa. Pérez Millo te dice de eso, dice, en Europa la gente no quiere escuchar el Evangelio. Tú vas y le hablas de Jesús y te echa fli. Se hartaron. Los que van a la iglesia son los inmigrantes. Ahora, ¿saben qué es lo que los impacta? Ver vidas transformadas por el Señor. Y cuando uno, exacto, porque eso es lo que sigue, porque no solo pasa en Europa eso, en un mundo globalizado como el que estamos, también pasa acá. ¿Y cómo están nuestros familiares con nosotros? No me contestes. ¿Cómo está tu mamá, adolescente? ¿Cómo están los padres con ustedes? Los tíos, los abuelos, los profes. ¿Tu vida qué refleja? ¿Refleja? ¿Sí? ¿Que hay alguien, que hay vida dentro tuyo? Que el Señor use esto para que pueda ser de bendición para la vida de ustedes, como ha sido para la mía. ¿Ah? Yo, era que tengo que... Alguien que termine con una oración entonces. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por estas palabras que a través de Jorge escuchábamos. Gracias porque muchos de los que estamos acá hemos pasado por situaciones iguales o estamos pasando, pero qué bueno que eres tú, que tu palabra nos hace ver, nos hace recordar, que mantengamos la fe, que tú eres el mismo, que tú no cambias, que tú has prometido, que recordemos tus promesas, Señor. Sabemos cantidad de cosas, pero a veces nos cuesta salir del bajón. Así que gracias por estas palabras. Bendice a Jorge, Señor, ayúdalo en su alma, Señor, alimenta, anímale. Y a todos los hermanos que están pasando por esta situación difíciles, que a veces no sabemos ni qué pensar, ayúdalo, Señor. Sabemos que tú nos amas y que tienes planes preciosos para nosotros, pero a veces no los entendemos. Ayúdanos a esperar en ti, aunque estemos en medio del temporal. Que tu presencia sea siempre lo que deseemos seguir, Señor, estar en tu presencia. Bendícenos. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.